Bendecido el nombre del Señor, gloria a su nombre para siempre. Estamos en su presencia, por su gracia y su misericordia, pues creemos por la fe que el Señor está en medio de nosotros. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene como título Cuando nuestra fe es probada. Creo que es un tema que es muy pertinente en este tiempo donde muchas personas podrían preguntarse dónde está Dios, hasta cuándo Dios va a permitir lo que está pasando. Y está basado este tema en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículos 67 al 79. Bueno, quisiera comenzar diciendo que siempre que se anuncia la venida de un bebé, que la mayoría de las personas siempre lo celebran. Digo la mayoría, hay muchos para los cuales que se sepa que viene un bebé es una desgracia, es una tragedia, pero para la mayoría, pues cuando se anuncia la venida de un bebé es un motivo de celebración, ¿no? Hablemos, por ejemplo, del nacimiento del primer hijo del príncipe William y su esposa Kate, los herederos del trono de Inglaterra. Cuando se anunció el nacimiento o que venía en camino un bebé, el heredero en la línea después del príncipe, pues toda la nación lo celebró. Conseguí por allí una cita o un texto que apareció, una referencia en la revista Hola. Dice que en Londres el nacimiento se anunciaría de manera tradicional y iban a colocar a la entrada del palacio, en un lugar donde se ponen los anuncios de la realeza, pues una comunicación anunciando que el príncipe estaba esperando a su primer hijo. Y decía la nota así: a medida que se llevan a cabo las celebraciones en todo el mundo, se esperan que millones de personas compren recuerdos para la ocasión, y a principios de este mes informó que el público británico gastaría unas 250 millones de libras en bebidas, en champán, en comidas, en celebración de fiestas, y se esperaba, por ejemplo, que los británicos compraran unos 3 millones de botellas de champán y de vino para la celebración. Y para la época se convirtió en el bebé más famoso del mundo, ¿no? Y revistas de todo el mundo planificaron dedicar ediciones especiales con referencia a este niño. Y eso ocurrió en países como en Rusia, en los Estados Unidos, y pues era una cosa sorprendente, ¿no? Y después de que se anunciara lo del nacimiento del bebé, se iban a disparar 41 salvas, 41 cañonazos, como inicio por la celebración del nacimiento de este niño. Bueno, y finalizaba así el artículo: mientras Gran Bretaña da la bienvenida al tercer bisnieto de la reina, miles de personas al otro lado del Atlántico celebraban el nacimiento del hijo o la hija, no se sabía el sexo en ese momento, de William y Kate. Pero yo quiero hablarles de otro nacimiento hoy, de un nacimiento que ocurrió aproximadamente un poco más quizá de 2000 años. No era hijo de un rey, era hijo de un sacerdote anciano, y no fue reconocido por la realeza de ese tiempo, pero sí fue reconocido por Dios, que según Juan 1:14 al 15, cuando se hizo el anuncio sobre Juan, dice: muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande ante los ojos del Señor. O sea, el nacimiento de Juan, porque ese era su nombre, sin embargo, fue un acontecimiento muy importante en el pueblo donde nació. El padre era un ministro, una persona, un guía espiritual, era una persona bien reconocida, de buen testimonio en la comunidad. Y el nombre que se le pondría a este niño produjo mucha controversia en la comunidad.
porque la gente esperaba que se cumpliera la tradición, y la tradición generalmente era que el niño se llamara como su padre o como alguno de sus otros familiares, sus antepasados. Pero los padres habían recibido otra instrucción de Dios. Dios había dicho que se llamaría Juan. De acuerdo con Lucas 1, 11 al 13, dice: en eso el ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. O sea, Zacarías en ese momento estaba ministrando para el Señor. Y en ese momento se le aparece un ángel. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Y el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. ¿Cuál era la oración de Zacarías? Ya era un anciano y no tenía hijos. Y había estado orando por muchos años para que Dios le diera descendencia, pero su esposa era estéril. Pero finalmente dice: ha sido escuchada tu oración. Y yo me imagino que Dios escuchó su oración hace años. Pero una cosa es cuando Dios escucha la oración y otra cosa es cuando Dios da la respuesta a esa oración. Porque Dios da la respuesta en el tiempo cuando Dios considera que es el tiempo perfecto. Entonces, si Juan hubiese nacido, si ese niño nace, siendo ellos jóvenes, no hubiera tenido quizás el mismo impacto que él tuvo en toda la nación de Israel durante el tiempo cuando él estuvo cumpliendo lo que Dios le encomendó. Pero siendo que ya su madre era una anciana y que sale embarazada, entonces eso era visto como un milagro, obviamente. Más que hoy en día quizás se oye en alguna que otra ocasión cuando una persona, una mujer de cierta edad, después de 50 años, de 60 años, sale en estado, muchas veces es a través de procedimientos que la ciencia se ha inventado, pero en ese tiempo no había nada de eso. Entonces el ángel le dice: ha sido escuchada tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Y el nombre Juan significa la gracia o la misericordia del Señor. De tal manera que cuando la gente pronunciaba su nombre, en realidad estaban recibiendo un mensaje o estaban declarando acerca de la gracia y la misericordia de Dios. Bueno, muchas veces sucede en nuestra vida que nosotros seguimos muchas tradiciones. En nuestros pueblos, en nuestros países, en los lugares donde crecemos hay tradiciones y a veces nosotros hacemos porque todo el mundo lo hace, porque siempre ha sido hecho así y como se dice en España, como manda la tradición. Y a veces ni pensamos por qué lo hacemos, ni sabemos por qué lo hacemos. Es la tradición. Y lo hacemos muchas veces porque cedemos a las presiones sociales. No queremos desentonar, no queremos que se nos critique, no queremos que se nos juzgue. Y entonces nos apegamos a las tradiciones. Pero uno no puede apegarse a las tradiciones o no debe, si eso implica desobedecer a Dios. En este caso, en el caso de Zacarías y su familia y el pueblo, la tradición era que aquel niño debería llamarse como su padre o como uno de sus ancestros. Y la gente insistió. Cuando le preguntan a la madre cómo se va a llamar el niño, ella dice Juan, pero ¿cómo es eso? No hay ninguno. Esa no es la tradición. Pero ella insiste. Dice la palabra de Dios que cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no se llamará Juan. Y le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame por ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Y tan pronto como el nombre del niño fue confirmado por Zacarías,
que había quedado mudo durante todo el periodo del embarazo de Elizabeth, recuperó el habla. Para Zacarías fueron 9 largos meses, porque esto es lo que sucede. Cuando el ángel le dice a Zacarías que su mujer va a dar a luz, él duda. Y el ángel le dice, como dudaste, entonces de ahora en adelante no vas a hablar más, hasta que se cumpla el tiempo del alumbramiento. Así que para Zacarías fueron 9 largos meses de prueba, sin poder pronunciar palabra, porque había quedado mudo. Pero esos 9 meses cambiaron la vida y la perspectiva y la visión. Aunque era un hombre espiritual, cuando pasa la prueba de esos 9 meses, al final de ellos, Zacarías había avanzado en su espiritualidad, en su relación con Dios, en su comprensión de la palabra de Dios. En su relación con Dios, me imagino que fueron 9 meses de oración. 9 meses de comunión con Dios, 9 meses tratando de entender mejor cuál era el propósito de Dios para su vida. Quien tiene una experiencia como la de Zacarías aprende a interpretar los acontecimientos más allá de las circunstancias inmediatas, de lo que me está sucediendo a mí ahora, de lo que está pasando a mi alrededor. Porque si una cosa sucede con las personas que buscan a Dios cuando le buscan, es que su visión espiritual se amplifica y ven los eventos no solamente por lo que está sucediendo, sino mucho más allá, lo que puede haber detrás, lo que puede implicar lo que está pasando, qué es lo que Dios quiere mostrar o qué es lo que Dios quiere enseñarme a mí. Dice en Lucas 1:64 que al instante se le desató la lengua. Cuando él escribe en aquella tablilla, su nombre es Juan, en ese momento recuperó el habla y comenzó. ¿Qué fue lo primero que hizo? No salió corriendo a levantar al niño. No, dice que comenzó a alabar a Dios. En ese momento que él siente una liberación, comienza a alabar a Dios. O sea que Zacarías emerge de su prueba con una visión nueva de las promesas de Dios. Muchas veces nosotros conocemos las promesas de Dios, leemos las promesas de Dios, memorizamos las promesas de Dios, recitamos las promesas de Dios, pero en ocasiones no son más que palabras, no tienen tanto significado realmente. No vivimos conforme a ella y no esperamos que se cumplan en nosotros esas promesas. Dicen los versículos 67 al 70 de Lucas 1. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Profetizó. Dijo un mensaje por inspiración de Dios. Y comienza a decir, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Él ha entendido cuál es el propósito y el ministerio de su hijo. Era un sacerdote, conocía la escritura, conocía las profecías. Ahora le ve significado, dice, se está cumpliendo una profecía. Aunque no lo dice aquí, pues eso es lo que implica. Dice, nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. No está hablando de Juan, él lo sabe. Como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. O sea, ha habido a través de la prueba, a través de la dificultad, una transformación interior en la vida de Zacarías. Ahora Zacarías habla diferente. Antes duda la palabra del ángel. Ahora él anuncia la profecía. Su fe en la palabra de Dios es renovada. Hay situaciones por las que a veces pasamos tiempos en nuestra vida cuando, aunque creemos la palabra de Dios, nada parece suceder. Creemos la palabra, pero no vemos cambio, nos sentimos como estancados, aunque seamos creyentes. Aunque conozcamos la palabra de Dios, ¿y qué pasa? Vamos a la iglesia como Zacarías y nada pasa. Servimos a Dios como Zacarías y parece que todo está igual. Dios nos habla
como le habló el ángel a Zacarías, pero nosotros dudamos. Y cuando dudamos nos pasa como a Zacarías, que somos reprendidos y entramos en un periodo de prueba como Zacarías. Y en ese periodo de prueba, porque si algo nos caracteriza a nosotros, es que cuando tenemos una dificultad, un problema, una lucha, una crisis, queremos salir de ella rápido. Pero Zacarías estuvo en crisis 9 veces. Y allí se mantuvo. Pero a través de la prueba él aprendió que Dios cumple su promesa y que debemos confiar siempre en Él. Podría decir, debemos confiar en sus promesas, pero en realidad debemos confiar es en el Dios que hace la promesa. La misericordia de Dios no se expresa solamente en palabras, sino se expresa en actos concretos de salvación, de liberación, de ayuda específicos. Dice Zacarías en su profecía que Dios ha levantado un poderoso Salvador. En algunas versiones dice un cuerno de salvación. Un poderoso Salvador. Cuando se dan cuenta de que van a ser un niño, ambos eran ancianos. Era un tiempo donde Israel era una nación dominada por una potencia extranjera. Roma dominaba en Israel. Y por otra parte, la espiritualidad del pueblo era realmente decadente. La gente tenía un templo fastuoso, un templo maravilloso, como no había otro en la región. Pero sin embargo, la espiritualidad de la gente era decadente, baja. Lucas 1, 71 al 73 dice que Dios levanta ese poderoso Salvador para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre. En otras palabras, lo que está diciendo Zacarías es: Dios pudo haber hecho promesas hace 2000 o 3000 años atrás, pero Él cumplirá su promesa. Él le hizo una promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los patriarcas, y Dios cumplirá su promesa. No importa cómo se vean los tiempos y las circunstancias. Ahora bien, cuando Dios nos libra, nuestra actitud debe ser de servirle en santidad por el resto de nuestras vidas. Y eso es justamente lo que dice Zacarías en los versos 74 al 75 de Lucas 1. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que les sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. O sea, cuando nosotros salimos, porque Dios nos libra de nuestras dificultades, debemos hacer un compromiso de vivir en su presencia cada día, es decir, de buscarle, de buscar su rostro. Zacarías entonces anuncia el ministerio de su hijo Juan. Después que ha hablado de Jesús, del Mesías, porque obviamente está hablando del Mesías anteriormente, ahora habla de cuál sería el rol, el papel, para qué había nacido su hijo. Lucas 1, 76 al 77. Y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino, y darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. O sea que vemos aquí que Zacarías entonces profetiza sobre lo que significaría no solamente el nacimiento de su hijo, sino la venida de Jesucristo, del Mesías, del cual él ha hablado antes. Dice en los versos 78 y 79, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente y dará
luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Zacarías está diciendo que Jesús vendría para dar a la humanidad un camino de paz. Y esa paz aquí significa armonía, tranquilidad y libertad emocional, seguridad eterna, bienestar, salud y reconciliación y amistad con Dios. Hace varios años, un teólogo que fue muy reconocido en su tiempo, Francis Schaeffer, durante una entrevista que tuvo, en un tiempo donde se le había diagnosticado cáncer, dijo así en la entrevista: la única manera de ser tontamente feliz en el mundo es ser lo suficientemente joven, estar lo suficientemente bien y tener suficiente dinero y no preocuparse por los demás. Pero tan pronto como no tienes ninguna de las tres primeras, o si tienes compasión por el mundo que llora a tu alrededor, entonces es imposible tener el tipo de felicidad tonta que creo que algunos cristianos presentan como cristianismo. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad en la vida?, se pregunta él. ¿Es ser feliz? Podemos anhelar un cambio en nuestras circunstancias y a veces eso es lo que obtenemos. Pero una vida cambiada es nuestra necesidad más profunda. Las circunstancias cambiantes pueden hacernos más felices, pero una vida cambiada nos hará mejores porque nos hará como Cristo. Si las dificultades y las pruebas sirven para acercarnos más a Dios, para entender mejor quién es Cristo, el sacrificio de Cristo, por qué Jesucristo vino, por qué tuvo que morir, lo que significa su resurrección. Si los problemas nos ayudan a entender eso, a profundizar en nuestra relación con Dios, entonces que vengan los problemas. Porque después que superemos las pruebas, podemos alabar a Dios como hizo Zacarías cuando salió de su prueba. El famoso predicador Charles Spurgeon escribió: hay algunas promesas en la Biblia que aún no he usado, pero estoy seguro bien seguro de que vendrán tiempos de prueba y probablemente en los que descubriré que esa pobre promesa despreciada que pensé que nunca fue para mí será la única en la que podré mantenerme a flote. Sé que llegará el momento en que todos los creyentes conocerán el valor de cada promesa que Dios ha hecho en su pacto. Todas las promesas de Dios son fieles. Haya dificultad, haya pandemia o no, haya problema económico o no, haya salud o no, todas las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Yo no sé si alguien que vea este mensaje o escuche este mensaje puede estar pasando en su vida por un tiempo quizás de enfermedad, de problema económico, de problemas matrimoniales o de problemas de otra naturaleza. ¿Y qué pasa? Son creyentes, somos creyentes, todos pasamos por dificultades. Y entonces algunos de los que están pasando ahora mismo por dificultades y problemas, tal vez van a la iglesia. Y si no pueden ir físicamente, se conectan para escuchar algún mensaje y nada pasa. Sirven a Dios tal vez como lo hacía Zacarías y oran, pero nada sucede. Dios les habla a través de su palabra como Zacarías, pero tal vez no creen. Pero Dios está obrando aunque nosotros no lo veamos. Zacarías se mantuvo orando y orando y orando en medio de su dificultad, en medio de su petición, en medio de su necesidad, en medio de su prueba, y Dios se manifestó en su tiempo. De
tal manera que no esperemos hasta ser reprendidos y probados como Zacarías para creer. Y mi llamado es a que recibamos la prueba como una oportunidad para aprender que Dios cumple sus promesas y que debemos confiar en Él siempre. De manera que la invitación es a tomar la decisión, a creer en Él, a vivir en santidad de ahora en adelante, pase lo que pase. Nuestra principal preocupación como creyentes debe ser lo que Dios dice, creer lo que Dios dice. Quiero terminar con Deuteronomio 7:9 que dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Gloria al nombre del Señor. Comenzamos hasta aquí, dejamos hasta aquí y oramos. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra, por el ejemplo de Zacarías, Padre, de esta historia, la que muchas veces nos concentramos, Padre, en Juan. Pero hay una enseñanza, Señor, importante detrás de lo que ocurre con la vida de este santo, de este siervo tuyo, que tuvo que pasar por este tiempo, por este periodo de dificultad, a pesar de que era un hombre que te amaba, que te servía con fidelidad. Pero tú querías no solamente que emergiera de la prueba más fuerte, más cercano a ti, creyéndote más, sino que tú querías que lo que sucedió en la vida de Zacarías fuera un ejemplo para nosotros hoy. De que no importa, Señor, lo que esté sucediendo alrededor, si confiamos en ti, oh Dios, tú harás lo que tengas que hacer. Tú responderás a nuestras oraciones si oramos conforme a tu voluntad. Gracias, Padre Santo, te pido por esos que están pasando por dificultades ahora y que no entienden por qué, si oran, si leen la Biblia, si van a la iglesia, si sirven, aún están en medio de la dificultad. Oh Dios, que su corazón sea cambiado, que su visión sea renovada y que entiendan, Señor, que todo en ti tiene su tiempo y que puedan darte gloria, honra y alabanza como lo hizo Zacarías. En el nombre de Jesús te lo pedimos.